Buenas tardes, Licia, sí se la escucha. Muchas gracias, muchachos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. Bueno, comunicarles, ustedes ya saben, esta es nuestra última sesión que estamos abordando. Bueno, no es la última sesión, es nuestra última semana. Entonces, espero que se encuentren muy bien, que estén motivados a poder compartir, aprender, reforzar todo lo que hemos ido viendo y que para el examen de esta semana pues estén listísimos para cualquier pregunta que vayan a resolver. ¿Ok? Entonces vamos a darle con todo esta última semana, que les vaya súper bien, así que vamos a comenzar. Los temas de esta semana son bastante interesantes y son una concretización de todo lo que hemos visto previamente. Entonces, estoy segura que no van a tener dificultad en comprenderlo, pero vamos a ir paso a paso. El tema de esta semana es el texto. Para abordar este tema del texto, ustedes van a poder encontrar muchas definiciones, clasificaciones, criterios, pero nosotros nos estamos basando en lo que es la bibliografía de Carmen Párez Vidal. Entonces, todo lo que está en las diapositivas se basa en esta autora, ¿ok? Para que no exista confusión con otras bibliografías que pueden ser muy útiles, pero quizá no sea exactamente lo mismo. Entonces, es esa bibliografía la que se va a abordar. Ahora, ¿qué es un texto? A veces hablamos de la palabra texto como un elemento que es un escrito. Y un texto puede ser escrito, pero no necesariamente es escrito. ¿Ok? Un texto un, es un tipo de comunicación, es una unidad de comunicación que se realiza cuando yo quiero transmitir una determinada información de forma completa y de forma coherente. Es decir, es un conjunto de enunciados que van a transmitir un comunicado con un objetivo en particular, que sea comprensible, ¿ok? Entonces, los textos pueden ser orales cuando yo les estoy hablando con coherencia, organización, con un objetivo, y también pueden ser escritos. Los párrafos, los textos largos son también considerados textos escritos. ¿Ok? Ahora, hay muchos tipos de texto. Un texto puede ser un poema, puede ser una canción, puede ser un examen, puede ser un comunicado, puede ser una diapositiva. Hay muchos tipos de texto. Pero vamos a hablar de tres textos importantes. Uno, el carácter pragmático del texto, es decir, que todo texto forma parte de un proceso comunicativo al cual yo le tengo que dar sentido a través del texto. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando estas diapositivas que están constituidas por varios textos. ¿Cuál es el objeto de estas diapositivas? Que ustedes puedan aprender para el examen de admisión de la facultad. Entonces, tiene una función pragmática. Si yo leo un manual sobre cocina, el objeto de ese manual es aprender algo sobre cocina, cocinar un plato en particular y hacerlo bien. Entonces, tiene un carácter pragmático cualquier texto, busca algo aplicado. ¿Ok? Segundo, los textos también tienen carácter semántico. El carácter semántico me dice que todos los textos están constituidos por palabras que tienen significados propios, individuales. Cada palabra en esta diapositiva, por ejemplo, significa algo, tiene una función. Pero además, de forma general, los textos tienen un significado global, entonces significa algo de forma general. Cada palabra tendrá un significado particular, pero cuando yo leo toda esta diapositiva, voy a entender el significado global de ese conjunto de palabras. ¿Ok? Y el tercero se refiere al carácter sintáctico del texto. Sintáctico, no se olviden que viene de sintaxis, es decir, es el carácter donde se van a organizar las oraciones, se van a organizar las estructuras gramaticales que van a tener una coherencia, van a estar en función de reglas y a partir de eso nosotros vamos a poder entender un texto.
están formadas por oraciones, por palabras conectoras y se unen entre sí gracias a las reglas gramaticales, morfosintácticas y las ortográficas. ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Lice. Muy bien. Súper. Ahora, ¿cuáles son las unidades que conforman el texto? El texto va a estar conformado por palabras y las palabras a su vez van a formar enunciados. Los enunciados también, algunos pueden llegar a ser oraciones y así es donde vamos a constituir un texto hasta llegar al párrafo. Entonces, la unidad mínima de un texto va a ser la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es una unidad con significado léxico. ¿Qué quiere decir significado léxico? Que es un significado que tiene sentido. Por ejemplo, yo tengo la palabra gato y yo sé qué significa un gato, puedo imaginármelo. Si yo tengo la palabra pastel, puedo imaginarme qué es un pastel. Y también hay otras que tienen un significado gramatical. Son palabras que por sí mismas no se pueden entender. Por ejemplo, los conectores. Con, las, los, por lo tanto. Ese tipo de palabras solo cobran sentido cuando las uno con palabras con léxico. ¿Ok? Entonces, las palabras pueden ser de esos dos tipos dentro de un texto. El siguiente componente van a ser los enunciados. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado es un acto del habla. Un enunciado, habíamos visto, ¿se acuerdan en los temas de la oración? Un enunciado es parecido a una oración, pero no necesariamente tiene todos los componentes de una oración. O sea, sujeto, verbo, predicado, complemento, no necesariamente lo tiene. Por ejemplo, un enunciado puede ser ganamos. Esta palabra tiene un significado completo. Enuncia algo. Está enunciando si ganamos o no, pero no es una oración completa, ¿no ve? Entonces, habíamos visto que este tipo de elementos son denominados interjecciones. Interjecciones, ¿ok? Por lo tanto, este tipo de palabras van a abordarse de forma más corta y también forman parte de un texto, ¿ok? Además de los enunciados, por supuesto que vamos a tener a las oraciones que van a conformar también los textos. Y finalmente vamos a tener la formación de los párrafos o parágrafos. ¿Qué son los párrafos o parágrafos? Un párrafo va a ser una unidad textual. Una unidad textual que se va a subdividir en el texto. Entonces, cada texto está constituido por distintos párrafos. ¿Y qué es un párrafo? Es un conjunto de oraciones que están conectadas entre sí y que además hablan de una cosa, de un tema. No pueden hablar de cosas muy distintas, sino que esas relaciones están organizadas entre sí para hablar de un tema en particular. ¿Se entiende? ¿Estos componentes del texto están claros? Sí, Lice. Buenísimo. Muy bien. Ahora, nosotros ya hemos analizado la fonología, la morfología, la estructura de las palabras. Hemos analizado también las oraciones, ¿no ve? Los tipos de oraciones, los elementos de la oración, pero ahora nos falta analizar el elemento macro, que son justamente esto de los párrafos. Así que en este tema nos vamos a enfocar en lo que es un párrafo, ¿ok? ¿Qué es un párrafo y qué tipos de párrafos hay? Ahora,
El párrafo también es denominado parágrafo. Es un poco desconocida esta denominación, pero también es denominado parágrafo. ¿Y qué es un parágrafo o párrafo? Pues es un conjunto de oraciones sobre las que se escriben en una idea, o sea, todas las oraciones van a hablar de distintos aspectos de un mismo tema y que van a ayudarnos a comprender ese tema, ¿sí? Van a dar distintas perspectivas de ese tema. Ahora, los párrafos pueden estar organizados en dos tipos. Van a estar constituidos por dos tipos de oraciones, la oración principal y las oraciones secundarias. ¿Qué es la oración principal? Una oración principal es aquella oración que va a tener a la idea más importante del texto, de ese párrafo. Es decir, una idea a partir de la cual van a girar todos los demás párrafos, ¿ok? Es lo más importante, lo que me quiere transmitir el párrafo, es la idea madre. Esta idea principal usualmente viene en forma de una oración tradicional. Entonces, un sujeto, un verbo y un predicado o complemento. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura de las oraciones principales. Y por otro lado, vamos a tener a las oraciones secundarias. Las oraciones secundarias van a ser ideas que van a acompañar a la idea principal, van a reforzar a la idea principal, la van a argumentar. Y las ideas secundarias son la mayoría de las ideas del párrafo. Oración principal solo hay una, pero ideas secundarias puede haber muchas. ¿Ok? Ahora, las ideas secundarias se dividen en ideas de repetición, de ejemplificación, de oposición y de justificación. Son tipos de ideas secundarias. ¿Ok? Las ideas de repetición. ¿Qué son las ideas de repetición? Son ideas que van a decir lo mismo que la oración principal, pero con otras palabras. No es una reiteración. Sí, pero es una reiteración a veces necesaria. Por ejemplo, si yo digo que mi idea principal es que em, el precio del combustible subió, digamos que esa es mi idea principal de todo el par. La idea de secundaria de repetición me va a expresar algo parecido, con otras palabras. Por ejemplo, yo puedo decir la gasolina se disparó. Digamos que esas son las dos ideas. Ambas se parecen. Digamos que semánticamente pueden tener una comprensión muy parecida, casi igual. Entonces, en las ideas de repetición, yo utilizo este tipo de oraciones donde repito la idea principal únicamente para darle énfasis, para quizá aclararla un poco, para resumirla, para decirla con palabras más simples o con palabras más técnicas. La repito. No es una repetición literal, ¿no? No digo lo mismo, pero la idea se repite. ¿Ok? Esa es una idea secundaria de repetición. Ahora, estas ideas secundarias también pueden ser de ejemplificación. Por ejemplo, cuando yo coloco ejemplos. Si yo digo el precio del combustible subió como mi idea principal del párrafo, yo tengo que ejemplificar cómo se va a concretar esta idea. Por ejemplo, puedo decir de lo que costaba 10 bolivianos, ahora cuesta 30. Estoy ejemplificando. Por ejemplo, en la gasolinera de Villa Victoria costaba 10 y ahora cuesta 50. Entonces, ejemplifico con un caso o un hecho real, concreto. Esa es una idea de ejemplificación. ¿Ok?
Y luego tengo las ideas de oposición. Las ideas de oposición se oponen a la idea principal. Es cierto, van contrarias, pero de una forma en la que refuerzan la oración principal, ¿ok? Entonces, no es que si yo digo el precio de la gasolina subió, yo voy a negar la idea, el precio de la gasolina no subió, no voy a hacer eso. En la idea de oposición yo voy a presentar una idea un poco contraria o positiva, pero que me refuerce. Por ejemplo, si yo he puesto el precio de la gasolina subió, una idea de oposición que contradiga algo, esa idea puede ser, por ejemplo, eh, muchos no viven la realidad de los nuevos precios de la gasolina, de los precios de la gasolina, ¿ok? Entonces, al decir eso, estoy mostrando una idea positiva. He dicho que el precio de la gasolina subió y luego estoy diciendo que muchos no viven esa realidad, tal vez porque no les afecta. Entonces, estoy dando una idea contraria, pero no es una idea que dice lo contrario de mi idea principal. Únicamente se opone, pero de una forma en la que refuerza la idea. Entonces, aquí digo, muchos no viven la realidad de los nuevos precios. ¿De qué precios? De que el precio de la gasolina ha subido. ¿Se entiende? Sí, Lice. Muy bien. Esa parte me gustaría que quede muy clara. Y finalmente tengo las ideas de justificación. ¿Qué son las ideas de justificación? Son ideas secundarias que van a justificar mi idea principal. Me van a aportar argumentos que me hagan o hagan al lector creer que la idea principal es realmente cierta. Si yo he dicho los precios de la gasolina subió, el precio de la gasolina subió, una justificación pueden ser argumentos de la oración principal. Por ejemplo, un argumento es, eh, ahora las filas están más largas por la escasez de la gasolina. Ahora la gasolina cuesta 10% más. No sé, y puedo colocarle varios argumentos. Ahora se ha establecido un nuevo rango de precios. Entonces, simplemente justifico mi idea más importante. Le doy argumentos para que efectivamente la gente me crea que es real, ¿no? Que es realmente real. ¿Se entiende estas ideas secundarias, muchachos? Sí, Licen. Buenísimo. Entonces, vamos a pasar ahora a las propiedades del texto. ¿Qué son las propiedades del texto? El texto en sí, cualquier tipo de texto, tiene que cumplir estos criterios para ser considerado un texto. Si no cumple estos criterios, no va a ser considerado un texto. ¿Ok? Adecuación, coherencia, cohesión, corrección. Puede ser un escrito cualquiera, pero no va a ser un texto. ¿Qué es la adecuación? La adecuación es dos cosas. Esta parte atiendan bien porque he visto que algunos se pueden confundir. La adecuación se refiere a utilizar un registro adecuado. ¿Qué es un registro adecuado? Es la selección de palabras que yo voy a utilizar para transmitir un mensaje. Por ejemplo, en un contexto en el que estamos ustedes estudiantes, yo docente, en un entorno académico, eh, yo les puedo llegar a saludar, decirles, buenas tardes, estimados estudiantes, que sería lo más apropiado. Pero también puedo utilizar otro tipo de saludo que me transmita lo mismo, pero de una forma más coloquial, más de confianza. Por ejemplo, les digo, hola chicos. Entonces, ese es el registro, es la forma en la que yo selecciono las palabras de acuerdo al contexto.
¿ok? De acuerdo al contexto. Puede ser formal, puede ser informal, puede ser familiar, puede ser culto, puede ser técnico, puede ser científico, académico. ¿Se dan cuenta? Puede ser de distinto tipo. Es la forma en la que yo selecciono el registro comunicativo. A eso se llama registro, ¿ok? Y también puedo utilizar la variedad del discurso. Este es otro elemento. ¿Qué es la variedad del discurso? La variedad del discurso se refiere al tipo de formato que yo voy a utilizar para expresar un comunicado. Entonces, en el caso de los formatos, ya no solo selecciono palabras, sino selecciono formas, metodologías de comunicar algo. Por ejemplo, la narración es una metodología. Entonces, ¿cuándo es necesaria hacer una narración? Cuando tú, por ejemplo, estás con una amiga y te quiere contar un chisme, algo que le ha pasado, entonces te empieza a narrar, te cuento que ayer pasó esto, esto. Entonces, utiliza la variedad del discurso narrativo, te hace una narración, te cuenta como un cuento, ¿no ve? Pero ese formato no sería adecuado para una clase, ¿no ve? Porque si yo les empezara a contar un cuento sobre, no sé, lo que ha pasado, un acontecimiento, ustedes no aprenderían lo que han venido a aprender. Por lo tanto, es un discurso incorrecto para este contexto, ¿sí? Ahora, la exposición es otra variedad del discurso y es la que se utiliza por lo general para expresar ideas de forma objetiva. Por ejemplo, en una clase, yo les expongo las cosas como son, como está en el texto, cómo tienen que estudiarlas. Entonces, es un formato de discurso expositivo. También puede ser un diálogo, por ejemplo, un diálogo en el que quizá dos personas quieran, no sé, resolver un problema. ¿Cómo lo van a hacer? Una exposición tal vez no llegue a resolver el problema porque solo uno va a hablar. Una narración tampoco. Lo adecuado es el diálogo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre registro y variedad del discurso. Entonces, tienen que considerar el contexto para escoger el registro y el discurso. ¿Se entiende esta parte? Listen, ¿podría volver a explicar, por favor? Ya, ya. Les voy a decir con un ejemplo, porque sé que esta parte es un poco, parece lo mismo, pero no. Y esto de la variedad, en un ratito lo vamos a profundizar porque vamos a ver qué tipos de textos hay. Ahí se van a ver que está más claro. Para ver un ejemplo. Por ejemplo, digamos que ustedes quieren declararse a una persona, quieren hacerle saber lo mucho que la quieren, expresar sus sentimientos. ¿Qué tipo de registro comunicativo utilizarían? Es decir, la selección de palabras. ¿Lo harían formal? ¿Lo harían informal? ¿Lo harían familiar, coloquial, culto, técnico? ¿Qué registro utilizarían? Es un poco coloquial por la confianza. Muy bien, puede ser lo coloquial. No vas a venir y decir, estimada compañera. Podrías hacerlo, creo que es algo bonito. Pero tú eliges las palabras, el tono con el que quieres hablar, que parezca formal, serio. Tal vez para una propuesta de matrimonio pueda ser adecuado, pero si es una persona con la que tienes mucha confianza, quizá la vayas a asustar porque va a pensar que es algo serio o negativo. Entonces haces algo más coloquial, familiar, dulce, romántico, ¿ok? ¿Y qué tipo de discurso utilizarías? ¿Qué discurso utilizarías? ¿Podrías utilizar una narración, una exposición, tal vez presentarle evidencia de tu amor? Podrías utilizar un diálogo, tal vez hacerle algunas preguntas, ir indagando un diálogo, tal vez pueda ser un discurso poético, lírico.
discurso, pues. ¿Cuál utilizarías? ¿No ve? Los Discurso románticos. poético o diálogo, tal vez. Un poco. Sí, los discursos también pueden ser un poema, un registro así, diver- así de una forma muy tierna, un poema, una canción. A eso se refiere. El registro son más las palabras que yo selecciono. En cambio, el discurso es el formato que yo utilizo, ¿sí? El formato que yo utilizo para darte. Ahorita vamos a ver un poquito más de tipos de discurso, tipos de texto, y quizá quede un poquito más claro. ¿Pero se entiende esto ahí, más o menos? Sí, Licen. Gracias. Sú- Súper. Ahora, tenemos la coherencia. Cualquier texto tiene que ser coherente. Es decir, cualquier escrito no puede ser un texto. Si tú ves un texto que habla de una cosa, de otra, no se entiende, eso no es un texto, es un escrito. Pero un texto tiene que tener coherencia. Y para tener coherencia tiene que tener sentido unitario. ¿Qué es el sentido unitario? Pues que todas las oraciones de mi párrafo hablen de una sola cosa, no hablen de A, B, C, de conejos, de gatos, luego de montañas, no, hablen de una sola cosa. Y también tiene que tener organización, es decir, hablan de una sola cosa, de lo simple a lo complejo, del primero, segundo, tercero, de lo importante a lo general, cualquier tipo de organización, pero tiene que ser organizado. Y además tiene que ser claro, comprensible, ¿sí? Eso es la coherencia. Y se diferencia de la cohesión del otro elemento, porque en la cohesión vamos a identificar no solo que este discurso hable de un solo elemento y sea claro, sino que gracias a la cohesión yo voy a poder unir oraciones, una oración, otra oración, de una forma en la que todas estén de forma organizada, que los conectores que yo estoy utilizando me ayuden a entender el texto. ¿Se acuerdan del ejercicio de conectores que hemos hecho el día viernes? Si yo digo sin embargo, quiere decir primero presenta una idea y luego presenta una idea contraria. Si yo digo por lo tanto, primero he presentado argumentos y luego estoy dando la síntesis. Entonces tiene que tener cohesión. Tengo que aquí hacer que las palabras se relacionen de una forma comprensiva para todos. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta de estas dos partes? ¿Dudas? Ok. Y el último elemento del texto que todo texto debe tener es la corrección. ¿Qué es la corrección? Es que todo texto tiene que seguir las normas de morfosintaxis y de ortografía. Morfosintaxis es la forma en la que yo junto las palabras, ¿no ve? Y la forma en la que yo conjugo el verbo adecuado al número, al género, los tiempos, a todo que sea gramatical, pues es el uso adecuado de las letras, los signos, los acentos en un texto. Entonces, todas estas propiedades están presentes en los textos, sí o sí. Por eso son propiedades, tienen que estar presentes. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la tipología textual. ¿Qué es la tipología textual? Son los tipos de texto. ¿Ya? ¿Qué es un tipo de texto? Un tipo de texto, pues, es una forma en la que vamos a presentar el texto. La tipología textual más grande es textos orales y textos escritos.
Y a veces les decía, a veces pensamos que texto es algo impreso, físico. Y no, también puede ser un texto oral, la forma en la que una persona te habla, que también debería seguir coherencia, adecuación, debería tener reglas bien utilizadas, lo mismo, ¿ok? Las mismas propiedades. Y de forma escrita, pues igual, ¿no? Puede ser en un formato gráfico donde haya letras, palabras escritas. Ahora, en el caso de los textos orales y escritos, es general su división, pero ahora vamos a revisar una clasificación que, como les decía, ustedes pueden encontrar distintas clasificaciones, pero nos estamos basando en la bibliografía específica para esta asignatura. Entonces, vamos a hablar de la clasificación temática. ¿Qué es la clasificación temática? Se refiere a los temas que yo voy a tener en mi texto para poder abordarlos. Entonces, hay varias clasificaciones temáticas. De manera general, podemos decir que, de acuerdo al tema, los textos se dividen en textos técnicos y científicos, que abordan temas de la ciencia, de investigaciones, que utilizan una terminología técnica, un vocabulario muy amplio, muy específico. Entonces, aquí, por ejemplo, entran los artículos académicos, los libros científicos, los textos de enseñanza, como estas diapositivas, por ejemplo, es un texto técnico-científico, porque es muy específico. ¿Ok? Luego tenemos a los textos humanísticos. Los textos humanísticos son textos que hablan sobre la humanidad. Los textos de la filosofía, los textos de historia, los textos de la evolución del hombre, los textos que hablan de todo lo que es el arte, la cultura, son textos humanísticos. Y luego tenemos los textos jurídicos administrativos. ¿Qué es un texto jurídico administrativo? Es un texto que va a demostrar, va a tener un objetivo legal o administrativo. Por ejemplo, las cartas, tenemos las facturas, que son igual textos administrativos, lo que son algunos elementos, los comunicados, por ejemplo, que les envían sobre cuándo va a ser el examen, instructivo del examen, es un texto administrativo, porque tiene un único fin, comunicar, organizarse, puntual con algo. Entonces, su fin es netamente administrativo. Los textos jurídicos pueden ser las normativas, las reglas, los instructivos, todo es un texto jurídico. ¿Ok? Luego tenemos a los textos periodísticos. ¿Qué es un texto periodístico? Es un texto que denomina al periodismo. Textos relacionados con el periodismo, ¿no? Por ejemplo, las notas de prensa, las crónicas, las críticas que se publican en los periódicos, las noticias, son textos que buscan informar de forma objetiva, comunicar algo particular en distintas modalidades. Hay muchos subtipos de textos periodísticos, ¿ok? Luego tenemos a los textos publicitarios. Los textos publicitarios son aquellos textos que buscan eh, generar un cambio en la persona que los está leyendo, principalmente para ofrecer un servicio, un producto, para dar a conocer algo, una marca, una oferta, ¿sí? Entonces, textos publicitarios. Y luego tenemos los textos literarios, que son textos que buscan hacer narrativas, compartir ideas, que no tienen un fin científico, que no necesariamente son reales, pueden ser ficticias, que utilizan un lenguaje lírico, poético, metafórico y tienen una función más de generar ideas, pensamientos, no tanto de compartir información objetiva. ¿Ok? ¿Esta parte queda claro, chicos? Sí, Lisa.
Muy bien. Ahora, vamos a ver otra clasificación de acuerdo a la intención comunicativa. ¿Qué es la intención comunicativa? Es lo que yo busco comunicar a través del texto. Se basa mucho en lo que quiero comunicar y esto está muy vinculado con la variedad del discurso, ¿ok? Entonces, en la variedad del discurso yo veo qué es lo que quiero comunicar y escojo un formato adecuado, pero basado en lo que yo quiero. Entonces, si yo quiero comunicar, como les digo, una declaración, no voy a utilizar un formato serio, frío, tengo que utilizar un formato adecuado, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la intención comunicativa, tenemos los textos narrativos, los textos descriptivos, los expositivos y los argumentativos. ¿Cuál es la diferencia de estos? Los textos narrativos son aquellos textos que van a narrar algo, van a contar una historia. Por ejemplo, ustedes han debido ver en TikTok, hay muchas narraciones que te cuentan una anécdota, algo que ha pasado en un día, una situación, un evento, y te narra, ha pasado esto, esto y esto, con el único objetivo de contar la historia, de compartir una experiencia personal y ya, tal vez dar una lección de vida, pero principalmente solo contar, transmitir la historia. En cambio, los textos descriptivos son aquellos textos que objetivamente te muestran cómo es un fenómeno, una persona, una cosa, te muestran objetividad. Por ejemplo, yo les puedo describir esto, los procesos del lenguaje, es así, es asá, se muestra, estos son los tipos, esto es cómo se tiene que realizar, así, así no. Entonces es descriptivo, un fenómeno se transmite tal cual es. Luego está el fenómeno expositivo. En el caso del expositivo, es parecido al descriptivo, pero se diferencia en que va a analizar y explicar fenómenos. No solo los va a mostrar cómo es, sino que los puede analizar, organizar y darle una explicación. Es esto por esto. Esto pasa por tal cosa. Entonces llega a un nivel un poquito más profundo. ¿Ok? Y el nivel argumentativo es aquel que busca convencer a las personas, ¿no? Entonces, yo les digo, muchachos, hay crisis en Bolivia y les tengo que explicar por qué hay crisis en Bolivia, por esto, por esto, por esto, por esto, o sea, dar las razones de lo que estoy diciendo, ¿ok? Para convencerlos de que la primera idea es cierta. ¿Se entiende? Sí, Licen. Súper, chicos. ¿Dudas, preguntas sobre este tema? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro. Sí, Licen. Súper, muchachos. Entonces, el día miércoles vamos a hablar un poquito más de la intención comunicativa, pero ya a un nivel mucho más específico. Ahorita hemos visto los 4 tipos más grandes que son los más populares, pero vamos a ver que hay otros tipos también que son un poquito más específicos y vamos a ver sus características y sus formas textuales. ¿Ok? Si no hubiera otra duda, pregunta, cuestionante sobre los temas que estamos revisando. Preguntas, dudas, chicos. Si todo ha quedado claro.
Muy bien. Entonces, vamos a seguir viendo esta clasificación de los tipos de texto. Hoy solo hemos alcanzado a ver la primera, textos escritos, textos orales, de acuerdo a la intención comunicativa que se dividen en estos 4. Y vamos a continuar el día miércoles con una clasificación más específica de la intención comunicativa. ¿Ok? Y vamos ya a ver cuál es aquella intención que buscan estos textos. Entonces, ¿alguien dice sobre la tipología textual? Claro que sí. La tipología, por si acaso, o sea, tipología, hace referencia a tipos. Eso es, tipología textual se refiere a los tipos de texto, ¿sí? ¿Y cómo se clasifican los textos? Pues únicamente buscan analizar cuál es la intención del emisor, del que escribe o del que habla ese texto, ¿ok? Solo buscan identificar qué es lo que quiere y cuál es aquel comunicado, tipo de comunicado que quiere transmitir, ¿sí? Entonces, busca especificar, gracias a lo que yo quiero transmitir, a quiénes quiero transmitir, convencer, informar, comunicar, persuadir, explicar, cuál es mi intención, ¿ok? Y la tipología les decía que dentro de los textos, la más grande es tipología oral, tipología escrita de los textos, es decir, textos orales y textos escritos. Entonces, cuando nosotros hablamos de texto oral, hablamos de textos en los que se va a transmitir de forma hablada. La mayoría de los textos se transmiten de forma o hablada o escrita. Todos se transmiten a través de forma oral o escrita. Por supuesto que los textos orales se pueden traducir a los rasgos, a los códigos lingüísticos y estar escritos. Y también los textos escritos se pueden pronunciar oralmente. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. ¿Listo? ¿Eso queda más claro, muchachos? Sí, Licen, Súper, muy gracias. bien. Ok, muchachos, entonces vamos a culminar nuestra sesión en esta parte y estaríamos continuando el día miércoles. ¿Ok? Gracias, Licen. Hasta luego. Listo, muchachos, espero que les vaya muy bien. Listo.